Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hola, me llamo Abigail. Tengo 60 años y todavía me tiembla un poco la voz cuando pienso en lo que pasó hace unos meses. No sé si alguna vez había contado esto completo a alguien, pero necesito sacarlo. Necesito que alguien entienda lo que se siente cuando tu propia familia te borra, literalmente, como si nunca hubieras existido. Todo comenzó un jueves por la mañana. Recuerdo que era jueves porque los jueves siempre voy al mercado temprano, antes de que haga mucho calor. Estaba preparando café en la cocina, con esa cafetera italiana que compré hace años, cuando mi hija menor, Sofía, entró corriendo. Bueno, no corriendo, más bien como flotando. Tenía esa sonrisa enorme que solo pone cuando está planeando algo grande. «Mamá», me dijo, «vamos a hacer una cena familiar el sábado. Toda la familia. ¿Te parece bien?» Yo estaba tan contenta, hacía meses que no nos juntábamos todos. Mis 3 hijos, mis nueras, mi yerno, los nietos. Imagínate. Le dije que sí, claro que sí. Le pregunté qué podía llevar, si necesitaba ayuda con algo. Ella me dijo que no, que solo fuera, que era en casa de mi hijo mayor, Ricardo. Pasé todo el viernes pensando qué ponerme. Sé que suena tonto, pero a mis 60 años todavía me importa cómo me veo frente a mi familia. Me planché una blusa rosada que me gusta, la que tiene un cuello suave. Me puse unos aretes pequeños, de perlas. Nada exagerado. Solo quería verme bien. Quería que mis hijos me vieran bien. El sábado por la tarde manejé hasta la casa de Ricardo. Vive en un barrio bonito, con árboles grandes en la entrada. Llevaba una bandeja con galletas que había hecho esa mañana, galletas de mantequilla, las que a mis nietos les encantan. Toqué el timbre, esperé, y cuando Ricardo abrió la puerta, noté algo raro en su cara. Una expresión, no sé, como si no esperara verme. «Mamá», dijo, solo eso, «mamá». «Hola, mi amor», le dije, y extendí la bandeja. Traje galletas para los niños. Él no se movió. Se quedó ahí, bloqueando la entrada. Detrás de él escuché risas, voces, música suave, el sonido de copas chocando. Había fiesta adentro. La cena familiar estaba pasando, sin mí. «Mamá», volvió a decir, pero esta vez bajó la voz. No sabía que venías. Sentí algo frío en el estómago, algo que no puedo describir bien. Miré detrás de él y vi a Sofía cruzar el pasillo con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido bonito, arreglada. Cuando me vio, se detuvo. Su sonrisa desapareció, pero no dijo nada. Solo me miró y siguió caminando. «¿Cómo que no sabías?», le pregunté a Ricardo. Traté de mantener la voz firme. «Sofía me invitó el jueves». Él miró hacia adentro como buscando ayuda. Luego me miró otra vez. «Mamá, es que esto es solo para... Es una reunión más pequeña. Pensamos que estarías cansada». Cansada. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza durante días. Cansada, como si tuviera 80 años, como si no pudiera sentarme a una mesa y compartir una comida con mi propia sangre. «Entiendo», dije. No sé de dónde saqué esa calma. Mi voz sonó tranquila, casi educada. «Entonces me voy». «Mamá, no te enojes». «No estoy enojada», mentí. Y era verdad, en parte. No estaba enojada, estaba rota. «Nos vemos luego». Regresé al auto. Puse la bandeja de galletas en el asiento del copiloto, encendí el motor y me quedé ahí mirando la casa de mi hijo.
las luces cálidas en las ventanas, las sombras moviéndose adentro, mi familia, celebrando algo sin mí. Y lo peor no era que me hubieran excluido, lo peor era que Sofía me había mentido, me había invitado sabiendo que no era verdad, como si necesitara mantenerme ocupada, distraída, lejos. Manejé de regreso a mi casa en silencio. No lloré, no grité, solo conduje. Y cuando llegué, entré, dejé las galletas en la cocina y me senté en el sofá. Ahí fue cuando lo vi. Mi teléfono. Estaba en la mesa de centro con la pantalla encendida. Una notificación. Un grupo de WhatsApp. Familia López Planificación. Abrí el grupo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque necesitaba entender. Tal vez porque una parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación razonable. El grupo tenía mensajes desde hace 2 semanas. 2 semanas de planificación. Horarios, menús, quién llevaría qué, fotos de decoraciones, y yo no estaba en ese grupo. Nunca estuve. Leí mensaje tras mensaje. Vi cómo mi nuera preguntaba si debía llevar vino tinto o blanco. Vi cómo mi hijo menor, Daniel, decía que llegaría tarde porque tenía trabajo. Vi cómo Sofía enviaba emojis de risas y en ninguno de esos mensajes apareció mi nombre. Pero hubo uno que me partió. Un mensaje de Ricardo que decía: «Mejor así, sin dramas. Ya saben cómo se pone a veces». ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo yo? Leí esa frase una y otra vez. Traté de recordar alguna vez que hubiera causado un drama, alguna vez que hubiera arruinado algo, y no encontré nada, nada más que ser madre, nada más que estar ahí siempre que me necesitaban. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en la oscuridad de mi sala, recordando. Porque cuando algo así te pasa, empiezas a revisar todo. Cada conversación, cada gesto, cada vez que sentiste que algo no encajaba, pero lo ignoraste, porque era tu familia y las familias se perdonan todo, ¿verdad? Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor, hace 3 meses. Llegué con un regalo que había elegido con tanto cuidado, un juego de construcción que vi que le gustaba. Cuando se lo di, su madre, mi nuera Claudia, miró el regalo y dijo: «Ay, Abigail, ya tiene 2 de esos. ¿No preguntaste antes?» No me lo dijo con maldad, pero sí con ese tono de «otra vez metiste la pata». Ricardo no dijo nada, solo se encogía de hombros, y yo me disculpé como si hubiera hecho algo terrible. Recordé cuando mi hija Sofía necesitó dinero para el enganche de su auto nuevo. Yo le presté 20,000 pesos, me dijo que me los devolvería en 3 meses. Han pasado 8 meses, y cada vez que lo menciono, aunque sea sutilmente, me dice: «Ay, mamá, ya sé, no te preocupes, en cuanto pueda». Como si fuera una molestia, como si pedirle lo que es mío fuera inapropiado. Recordé la Navidad pasada. Pasamos las fiestas en casa de Daniel, mi hijo menor. Yo llevé la cena casi completa. El pavo, las guarniciones, los postres. Pasé 3 días cocinando. Y cuando llegó la hora de sentarnos a la mesa, Daniel dijo: «Bueno, demos gracias porque este año Claudia se ofreció a cocinar todo». Y todos aplaudieron. Y yo, que había estado desde las 5 de la mañana preparando todo, solo sonreí. Porque eso es lo que haces. Sonríes y te tragas la incomodidad. Pero lo que más me dolió recordar fue algo que pasó hace 1 año. Mi esposo, Miguel, murió hace 4 años. Y desde entonces he estado sola en esta casa. Una casa grande, demasiado grande para una sola persona. Un día, en una comida familiar, mencioné que estaba pensando en vender la casa y mudarme a algo más pequeño, más manejable. Mis hijos se miraron entre ellos y Ricardo dijo: «No, mamá, no hagas eso todavía. Todavía eres joven. No necesitas mudarte a un lugar de, ya sabes». «¿De viejitos?», le pregunté. «No, no dije eso», se defendió. «Solo digo que no te apures». Y yo dejé el tema. Pero ahora, recordando esa conversación, me di cuenta de algo. No les importaba si yo estaba cómoda o no. Les importaba la casa, esta casa, la casa donde crecieron, la casa que vale dinero, mucho dinero.
y si yo la vendía, ese dinero desaparecía. O peor, lo usaba para mí, para vivir, para viajar quizás, para no dejarles nada. Me levanté del sofá cuando empezó a amanecer. Fui a mi cuarto, abrí el closet y saqué una caja de documentos que guardaba en el estante de arriba. Dentro estaban todos los papeles importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, el testamento que Miguel y yo hicimos hace años. Abrí el testamento y ahí estaba, todo dividido en partes iguales entre mis 3 hijos. La casa, los ahorros, todo. Porque eso es lo que una madre hace, ¿no? Asegura que sus hijos estén bien, incluso si esos hijos apenas la miran. Pero algo pasó mientras leía ese testamento. Algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que yo seguía aquí, viva, respirando. Con 60 años, sí, pero no muerta. Y todo lo que tenía lo había puesto en una caja esperando el día en que yo ya no estuviera para que ellos pudieran repartírselo. Y mientras tanto, yo vivía como si ya no importara, como si mi única función fuera esperar. Esa mañana llamé a mi banco, hablé con un asesor y empecé a hacer preguntas que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Cuánto dinero realmente tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo cambiar mi testamento? ¿Puedo vender la casa si quiero? Las respuestas me sorprendieron. Tenía más dinero del que pensaba. Miguel había sido cuidadoso con las inversiones y yo, sin saberlo, había estado viviendo con lo mínimo, ahorrando, guardando, para que mis hijos tuvieran más después. Pero ¿y yo? ¿Cuándo era mi turno? Los siguientes días fueron extraños. Mis hijos no llamaron, nadie preguntó cómo estaba, nadie mencionó la cena del sábado. Era como si no hubiera pasado nada, o peor, como si hubiera pasado y estuvieran esperando que yo lo olvidara, que lo dejara ir, como siempre. Pero yo no lo dejé ir. Por primera vez en mucho tiempo, no lo dejé ir. El miércoles siguiente, Sofía me mandó un mensaje. «Hola, Ma, ¿cómo estás? ¿Nos vemos este fin de semana?» Como si nada, como si no me hubiera mentido, como si no me hubiera hecho manejar hasta la casa de Ricardo solo para sentirme invisible. No le respondí de inmediato, dejé que el mensaje se quedara ahí, y algo de eso se sintió bien, liberador. Siempre había sido la que respondía de inmediato, la que decía que sí a todo, la que estaba disponible. El viernes, Ricardo llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. «Mamá, solo llamaba para ver cómo estabas. Te quiero. Llámame cuando puedas». Borré el mensaje. El sábado, Daniel tocó mi puerta. Abrí. Se veía incómodo, con las manos en los bolsillos. «Mamá», dijo, «¿está todo bien? No has contestado llamadas». «Estoy bien», le dije, y me quedé en la puerta, sin invitarlo a pasar. «¿Puedo entrar? Estoy ocupada ahora, Daniel». Él parpadeó, como si no entendiera. «¿Ocupada con qué?» «Con mis cosas», respondí, y cerré la puerta. No la azoté, solo la cerré, suave, firme. Me quedé del otro lado, con el corazón latiendo rápido, esperando que tocara otra vez, que insistiera, pero no lo hizo. Escuché sus pasos alejándose y me sentí poderosa, extraña, culpable, pero también poderosa. Esa misma tarde contraté a un abogado. Me senté en su oficina con todos mis documentos sobre el escritorio y le dije, «Quiero cambiar mi testamento». Él me miró con esa expresión profesional pero curiosa que tienen los abogados. «¿Está segura, señora López?» Yo asentí, completamente segura. Le expliqué lo que quería. No era venganza, no era quitarles todo, era equilibrio, justicia. Una parte de lo que tengo se quedaría para ellos, pero el resto, la mayor parte, era mío, para usarlo ahora, mientras pudiera, mientras estuviera viva. «¿Y si ellos se oponen?», preguntó el abogado. «Que se opongan», respondí, «pero es mi decisión». También le pedí que revisara todo lo relacionado con la casa,
quería saber exactamente cuánto valía y quería saber qué pasaría si decidía venderla. «Puede hacer lo que quiera con su propiedad, señora López», me dijo. «Es suya». «Es mía». Qué frase tan simple, tan obvia, y sin embargo me sonó nueva, como si nunca antes la hubiera pensado. Salí de esa oficina con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No de golpe, no de manera dramática, pero sí de manera definitiva. Pasaron 2 semanas. Mis hijos siguieron intentando contactarme. Mensajes, llamadas. Sofía hasta vino un día, pero no abrí la puerta. La escuché tocar, 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 y luego decir en voz alta: «Mamá, sé que estás ahí. ¿Por qué no abres?» Pero yo me quedé sentada en la cocina, tomando té, mirando por la ventana, y no abrí. No porque quisiera castigarlos, sino porque necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba entender quién era yo sin ellos, sin sus demandas, sin sus expectativas. Durante esas 2 semanas hice cosas que nunca había hecho. Me inscribí en una clase de pintura. Fui sola a un café bonito en el centro y pedí un capuchino caro. Leí un libro completo en 2 días. Me compré ropa nueva. No ropa de señora mayor, ropa que me gustaba. Una blusa verde con flores, un pantalón de mezclilla que me quedaba bien. Me sentí ridícula al principio probándome ropa en una tienda llena de gente más joven, pero luego me vi en el espejo y pensé: «Te ves bien, Abigail, te ves viva». También empecé a buscar casas más pequeñas, departamentos, lugares cerca del centro, donde pudiera caminar a cafés, al cine, a parques, lugares que fueran míos, no llenos de recuerdos de lo que fui, sino de lo que podría ser. Y mientras hacía todo esto, me di cuenta de algo. No los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos, la idea de tener una familia unida, cariñosa, pero a ellos, a las personas reales que me habían borrado de esa cena, que me habían tratado como una carga, a ellos no los extrañaba. Un día, mientras estaba en la clase de pintura, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Lo dejé sonar, pero luego me mandó un mensaje. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos?» Por primera vez, respondí: «¿De qué se trata?» «Prefiero decírtelo en persona. Dime ahora o no hablamos». Hubo una pausa larga. Luego: «Necesito pedirte un favor. Necesito dinero. Para el negocio. Es urgente». Y ahí estaba, la razón real de tanto interés repentino. Necesitaba algo. Todos siempre necesitaban algo. «No», escribí. «¿No? Mamá, es en serio, es importante». «También te dije que no, Ricardo. ¿Por qué estás así?» «¿Así cómo?» «Así de rara, distante». Escribí y borré varias respuestas. Finalmente solo puse: «Ocupada, tengo cosas que hacer», y apagué el teléfono. Esa noche, cuando llegué a casa, había un auto estacionado afuera. Los 3, Ricardo, Sofía y Daniel, esperándome. Cuando me bajé del auto se acercaron, los 3 con caras serias. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sofía. «No ahora», respondí y caminé hacia la puerta. «Sí, ahora», insistió Ricardo. «Esto se está saliendo de control». Me detuve, me di la vuelta y los miré. Realmente los miré. Mis 3 hijos, ya adultos, con sus propias vidas, sus propias familias, y me di cuenta de que los quería, claro que los quería, pero no me gustaban, y esa diferencia era enorme. «¿Qué es lo que se está saliendo de control?», pregunté. «Tú», dijo Daniel. «No contestas llamadas, no abres la puerta, nos estás evitando». «¿Y?», dije. «¿Cómo que somos tu familia?» «Ah», dije. «¿Ahora somos familia? Pero hace 3 semanas cuando hicieron una cena y no me invitaron, ¿también éramos familia?». Se miraron entre ellos. Sofía abrió la boca, la cerró.
Ricardo bajó la mirada. «Eso fue un malentendido», dijo Sofía finalmente. «No», respondí, «no fue un malentendido, fue una decisión. Decidieron que yo no era necesaria, que era mejor sin mí. Y está bien, pero ahora viven con esa decisión». «Mamá, estás exagerando». «¿Exagerando? Ricardo, leí los mensajes del grupo, el grupo donde planificaron todo, donde dijiste que era mejor sin dramas. ¿Cuáles dramas, Ricardo? ¿Cuándo he causado yo un drama?» Él no respondió. «Exacto, nunca, pero era más fácil culparme que aceptar que solo no me querían ahí». «No es eso», empezó Sofía. «Sí es eso, y también está bien, pero no vengan ahora preocupados preguntando qué me pasa. Lo que me pasa es que finalmente entendí algo». «¿Qué?», preguntó Daniel. «Que ustedes van a estar bien sin mí, pero yo también voy a estar bien sin ustedes». Si te está gustando de esta historia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero no sé si eran reales o solo una táctica. Ricardo se veía enojado, Daniel confundido. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó Ricardo. «¿Que no te hablemos más?». «Quiero que me respeten», dije. «Quiero que si me invitan a algo sea porque realmente me quieren ahí. Y quiero que dejen de verme como alguien de quien pueden prescindir hasta que necesiten algo». «Nunca hemos pensado eso», dijo Sofía. «Sofía, me pediste dinero hace 8 meses y nunca me lo devolviste. Ricardo, me acabas de pedir dinero hoy. Daniel, la última vez que me hablaste fue para preguntarme si podía cuidar a tus hijos el fin de semana porque necesitabas tiempo con tu esposa. ¿De verdad quieren seguir fingiendo que me buscan por otra razón?». Daniel se sonrojó. «Eso no es justo». «Es completamente justo. Y yo siempre dije que sí. Siempre. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero ¿saben qué? Ya no quiero ser ese tipo de madre». «¿Qué tipo de madre quieres ser?», preguntó Ricardo con un tono duro. «Una que también tenga vida. Una que también tenga límites. Una que no esté esperando que ustedes decidan incluirme». Me di la vuelta y entré a la casa. Cerré la puerta con llave y escuché cómo discutían afuera. Voces elevadas, Sofía llorando, Ricardo diciendo algo que no entendí, y luego silencio. El sonido de sus autos arrancando, alejándose. Me senté en el sofá y lloré. Lloré por todo lo que perdí, por la familia que pensé que tenía pero que nunca fue real. Lloré por los años que pasé tratando de ser suficiente y nunca lograrlo. Y lloré porque, aunque dolía, sabía que había hecho lo correcto. Los siguientes meses fueron diferentes. Vendí la casa. Fue más fácil de lo que pensé. Un comprador apareció casi de inmediato, una pareja joven con un bebé en camino. Cuando firmé los papeles, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Esa casa guardaba tantos recuerdos, buenos y malos, pero ya no era mi lugar, ya no me quedaba. Con el dinero de la venta y mis ahorros, compré un departamento pequeño en el centro de la ciudad, un lugar con ventanas grandes que dejaban entrar la luz, con espacio suficiente para mí y para las cosas que realmente importaban. Pinté las paredes de colores claros, compré muebles nuevos, colgué cuadros que me gustaban, y por primera vez en décadas sentí que tenía un hogar que era realmente mío. Mis hijos se enteraron de la venta por terceros. Claudia, la esposa de Ricardo, me llamó furiosa. «¿Cómo pudiste hacer eso sin decirnos? Esa era nuestra casa». «Era mi casa», respondí tranquila, «y la vendí. Pero nosotros esperábamos». «Lo sé, y ese era el problema». Colgué y bloqueé su número. Sofía vino a mi nuevo departamento una tarde. No sé cómo consiguió la dirección. Tocó la puerta. Esta vez abrí. Se veía cansada, triste. «Mamá», dijo, «por favor, hablemos». La dejé entrar, le serví café, nos sentamos en silencio por un momento, luego ella habló. «Lo siento, siento todo». «¿Qué es lo que sientes exactamente?», pregunté. «Siento haberte excluido, haberte mentido, haberte tratado como si no importaras». «¿Por qué lo hicieron?». Ella se mordió el labio. «No lo sé, supongo que te dimos por sentado.
Siempre estabas ahí, siempre dispuesta, y pensamos que siempre lo estarías. Pero no pregunté si siempre estaría, pregunté por qué me excluyeron. Sofía miró su taza. Porque a veces es más fácil sin ti. Esas palabras deberían haberme destrozado, pero no lo hicieron, porque ya las había aceptado. Gracias por ser honesta, dije. ¿Me perdonas? No, respondí. Todavía no. Tal vez algún día, pero ahora mismo no. Ella asintió, se levantó y antes de irse dijo, «Te extraño, mamá». Yo también, mentí, porque no la extrañaba. Extrañaba la idea de tener una hija que me quisiera, pero a ella, a la persona real, no la extrañaba. Con el paso de los meses, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Me uní a un club de lectura. Conocí a mujeres de mi edad que también habían pasado por cosas difíciles, divorcios, pérdidas, hijos que no llamaban, y encontré en ellas algo que no había tenido en años: compañía real, sin obligaciones, sin expectativas, solo amistad. También empecé a viajar, pequeños viajes al principio, un fin de semana en la playa, una visita a un pueblo colonial que siempre quise conocer, y luego algo más grande. Reservé un viaje de 2 semanas a Europa, sola. A mis 60 años tomé un avión sola por primera vez en mi vida, y fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Caminé por calles antiguas en España, probé vino en Italia, me senté en un café en París y leí un libro sin que nadie me interrumpiera. Y en esos momentos me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo siendo madre, siendo esposa, siendo la persona que todos necesitaban, que olvidé quién era yo. Y ahora, finalmente, me estaba descubriendo. Mis hijos siguieron intentando contactarme. Mensajes esporádicos, llamadas que no contestaba. Daniel me mandó una carta larga, escrita a mano, disculpándose. Era sincera, creo, pero también sabía que la motivación detrás venía del miedo. Miedo a perder la herencia, miedo a perder el control sobre mí. Ricardo no se disculpó, solo me mandaba mensajes fríos de vez en cuando. «Hola mamá, espero estés bien», como cumpliendo una obligación. Y Sofía seguía intentando. Me invitaba a cosas, comidas, cumpleaños de mis nietos, y yo a veces iba. No siempre, solo cuando realmente quería. Y esa diferencia era enorme. Antes iba porque sentía que debía. Ahora iba porque elegía hacerlo. En uno de esos cumpleaños, de mi nieto menor, llegué con un regalo simple, un libro. Cuando se lo di, Claudia me miró con esa sonrisa tensa y dijo, «Qué lindo, Abigail, aunque creo que es un poco avanzado para su edad». Antes me habría disculpado, habría sentido vergüenza, pero esta vez solo sonreí y dije, «Puede guardarlo hasta que esté listo». Y me alejé. Ricardo se acercó después. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?». Me llevó a un rincón. «Mira, sé que las cosas han estado tensas, pero necesito preguntarte algo». «¿Qué? ¿Es verdad que cambiaste tu testamento?». Ahí estaba, la verdadera preocupación. «Sí», respondí. «¿Por qué?». «Porque es mi decisión. Pero nosotros siempre pensamos que...». «Lo sé, y ese es el problema. Siempre pensaron, pero nunca preguntaron. Nunca consideraron que yo pudiera necesitar ese dinero, que pudiera querer usarlo. ¿Para qué? ¿Para viajar? Para vivir, Ricardo. Para vivir mientras todavía puedo». Él apretó la mandíbula. «Esto no es justo». ¿Sabes qué no es justo? Pasar toda tu vida cuidando a tus hijos, dándoles todo, para que al final te traten como una carga. Nunca te tratamos como una carga. Me excluyeron de una cena familiar, me mintieron, y cuando finalmente decidí ponerme límites, todos actuaron como si yo fuera la mala. «Porque lo está haciendo», dijo, y se fue.
Esa frase me quedó resonando. Lo estás siendo, como si cuidar de mí misma fuera un acto de maldad, como si elegirme fuera egoísta, pero no lo era, y finalmente lo entendí. Un año después de ese cumpleaños, recibí una llamada de Daniel. Era tarde en la noche, raro en él. Contesté, ¿Mamá? Su voz sonaba rota. ¿Estás despierta? Sí, ¿qué pasa? Yo necesito hablar contigo. ¿Puedo ir? Algo en su tono me hizo decir que sí. 20 minutos después, estaba en mi puerta. Se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada. Lo dejé entrar. Le serví agua, nos sentamos. Me voy a divorciar, dijo. No supe qué decir. Esperé. Mi esposa dice que ya no me ama, que llevamos años sin conectar y que quiere intentar algo diferente. Se quebró. Mamá, no sé qué hacer. Por un momento sentí el viejo impulso, el impulso de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, de ofrecerle soluciones, pero algo me detuvo. ¿La amas? Él dudó. No sé, creo que sí, pero también creo que ella tiene razón. No hemos sido felices en mucho tiempo. Entonces tal vez esto sea lo mejor. Me miró sorprendido. ¿Eso es todo? ¿No vas a decirme que luche por mi matrimonio? No, respondí, porque no sé si vale la pena luchar por algo que ya no funciona. ¿Desde cuándo piensas así? Desde que dejé de luchar por cosas que no me hacían feliz. Daniel se quedó callado. Luego dijo, ¿te refieres a nosotros? Me refiero a todo. ¿Somos nosotros uno de esas cosas? ¿Algo que no te hacía feliz? Respiré hondo. No me hacían infeliz, pero tampoco me hacían feliz. Me daban por sentado. Y yo me dejé, pero ya no. Mamá, yo lo siento. De verdad lo siento. Lo sé. ¿Podemos volver a empezar? ¿Intentarlo de nuevo? No sé, dije honesta. No sé si quiero. Él asintió. Se levantó. Entiendo. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se dio vuelta. Para lo que valga, te extraño. Extraño a mi mamá. Yo sigo aquí, dije, pero ya no soy la misma. Lo sé, y creo que eso está bien. Después de que se fue, me quedé pensando en todo lo que había cambiado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había ganado libertad, había ganado tiempo para mí, había ganado la capacidad de decir no sin culpa, y más importante, había ganado respeto por mí misma. Mis hijos seguían siendo mis hijos, siempre lo serían, pero ya no eran mi vida entera, ya no eran la razón por la que respiraba, y esa diferencia, aunque dolía, también me salvó. Los meses siguieron pasando, las estaciones cambiaron, y yo seguí adelante. Pinté, leí, viajé, conocí gente nueva, reí y sí, a veces lloré, porque todavía extrañaba la idea de tener una familia unida. Todavía extrañaba los domingos donde todos nos juntábamos y realmente nos disfrutábamos. Pero esos domingos nunca existieron realmente. Eran una fantasía que yo había construido para no ver la verdad. Y la verdad era dura, pero también era liberadora. 2 años después de esa cena donde me excluyeron, algo cambió. Sofía me llamó, pero no para pedirme algo, solo para hablar. Mamá, ¿cómo estás? Me habló de su día, de sus hijos, de cosas pequeñas, y por primera vez en mucho tiempo, la conversación se sintió real. Empezamos a hablar más seguido, no todos los días, pero sí regularmente, y las conversaciones eran diferentes, más honestas, menos forzadas. Un día me dijo, mamá, fui a terapia. ¿Sí? Sí, y hablé mucho sobre ti, sobre nosotros,
y mi terapeuta me hizo ver cosas que no quería ver. ¿Cómo qué? Como que te trataba mal, como que te usaba, como que nunca te vi como una persona completa, solo como mi mamá, y que eso estaba mal. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Gracias por decirme eso. ¿Me perdonas ahora? Lo pensé, realmente lo pensé. Estoy en camino, dije, pero todavía no. Ella aceptó eso y siguió intentando, no de manera desesperada, sino de manera genuina. Daniel también empezó a cambiar. Después de su divorcio, se volvió más reflexivo, más presente. Me invitaba a cosas, pero ya no se enojaba si decía que no. Me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Ricardo fue el más difícil. Él nunca se disculpó, nunca admitió que había hecho algo malo, pero con el tiempo también cambió, sutilmente. Empezó a incluirme en conversaciones sin esperar nada a cambio. Empezó a preguntarme sobre mi vida sin juzgar mis decisiones. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a construir algo nuevo. No era lo que teníamos antes, era diferente, más real, con límites claros, con expectativas razonables y con respeto mutuo. Pero incluso con esos cambios, nunca volví a ser la madre que fui, esa mujer que decía sí a todo, que se sacrificaba sin pensar, que vivía para sus hijos. Esa mujer se había ido, y en su lugar había alguien nuevo, alguien más fuerte, más segura, más completa. En mi 62º cumpleaños, mis hijos me hicieron una cena, pero esta vez fue diferente. Me preguntaron qué quería, dónde quería que fuera, qué les gustaría que llevaran, y cuando llegué me recibieron con abrazos genuinos, con sonrisas reales. Durante la cena, Ricardo levantó su copa. «Quiero brindar por mamá», dijo, «por enseñarnos que nunca es tarde para ponerse límites y que respetarse a uno mismo no es egoísmo». Todos brindaron y yo sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de validación, de saber que finalmente me habían escuchado. Después de la cena, cuando todos se habían ido, me quedé sentada en mi departamento. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban afuera y pensé en todo el camino que había recorrido, desde esa tarde horrible donde me quedé parada en la puerta de Ricardo, sintiendo que no importaba, hasta ahora, donde finalmente sabía que sí importaba, que siempre había importado, solo que antes no me lo había permitido creer. Hoy tengo 62 años y mi vida es muy diferente de lo que imaginé que sería. No tengo esa familia perfecta de las películas, no tengo domingos llenos de risas y amor incondicional, pero tengo algo mejor. Tengo una familia real, imperfecta, honesta, y tengo una vida que es mía. Sigo viajando. El mes pasado fui a Grecia. Caminé por ruinas antiguas, nadé en aguas cristalinas y me senté en un pequeño café viendo el atardecer, sabiendo que en ese momento no le debía nada a nadie, solo a mí. Mis hijos y yo tenemos una relación. No es perfecta. Hay días donde me frustran, hay días donde probablemente yo los frustro a ellos, pero hay respeto y hay amor. No el amor ciego y sacrificado que yo daba antes, sino un amor más equilibrado, más sano. Sofía y yo tomamos café cada 2 semanas y las conversaciones son buenas. Hablamos de todo, de sus problemas, de mis viajes, de la vida, y cuando termina nos despedimos con un abrazo, y yo me voy a mi casa sin cargar con sus preocupaciones, sin sentir que tengo que solucionarlo todo. Daniel me llama seguido, me cuenta sobre sus hijos, sobre su trabajo, y a veces me pide consejo, y yo lo doy, pero ya no lo doy esperando que lo siga. Simplemente comparto lo que pienso, y si él decide otra cosa,
está bien. Y Ricardo y yo tenemos una relación cordial. No somos cercanos, tal vez nunca lo seremos, pero nos respetamos, y eso es suficiente. También cambié mi testamento otra vez, esta vez dejando partes más equilibradas, pero con una condición. Una parte importante de mi herencia irá a una fundación que ayuda a mujeres mayores que están pasando por situaciones difíciles. Mujeres como yo, que se perdieron en el papel de madres y esposas y necesitan encontrarse de nuevo. Cuando mis hijos se enteraron, Sofía lloró, pero no de tristeza. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo, y yo le creí. No sé cuánto tiempo más viviré, nadie lo sabe, pero sé que el tiempo que me queda será mío, completamente mío, para hacer lo que quiera, para ser quien quiera, sin pedir permiso, sin sentir culpa. A veces cuando estoy sola en mi departamento, pienso en esa Abigail de hace 2 años, la que se quedó parada en la puerta de su hijo, sosteniendo una bandeja de galletas, sintiendo que no importaba, hasta ahora, donde finalmente sabía que sí importaba, que siempre había importado, solo que antes no me lo había permitido creer. Y si alguien que está escuchando esto se siente como yo me sentí ese día, si alguien siente que se está perdiendo en las expectativas de los demás, si alguien siente que su vida no le pertenece, quiero decirles algo. No es tarde, nunca es tarde para elegirse, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para decir no, y nunca es tarde para empezar a vivir para ti. Sé que da miedo, créeme, lo sé, da miedo decepcionar a la gente que amas, da miedo cambiar dinámicas que llevan años instaladas, da miedo ser vista como la mala. Pero ¿sabes qué da más miedo? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste realmente, que pasaste todos tus días tratando de hacer felices a otros mientras tú te ibas apagando. No dejes que eso pase, no te apagues, brilla, aunque sea solo para ti, aunque nadie más lo vea, brilla. Han pasado 3 años desde aquella cena. 3 años desde que mi vida cambió completamente. ¿Y si pudiera volver atrás, cambiaría algo? La verdad es que no, porque aunque dolió, aunque perdí cosas, también gané mucho más de lo que dejé ir. Gané tiempo. Tiempo para mí, para descubrir qué me gusta hacer cuando nadie está mirando. Descubrí que me encanta la fotografía. Compré una cámara y ahora capturo momentos, amaneceres, calles vacías, caras de extraños que me sonríen. Y cada foto es un recordatorio de que estoy aquí, presente, viva. Gané amigas de verdad, no conocidas, no gente con la que comparto sangre pero nada más, sino mujeres que entienden lo que es reinventarse, lo que es elegirse. Y con ellas río de manera diferente, más libre, más auténtica. Gané paz, esa paz que viene cuando dejas de luchar contra la corriente, cuando aceptas que no puedes controlar cómo te ven los demás, solo puedes controlar cómo te ves a ti misma. Y yo ahora me veo con respeto, con cariño, con orgullo. La semana pasada, una de mis amigas del club de lectura me preguntó, «Abigail, ¿te arrepientes de algo?» Lo pensé y le dije, «Me arrepiento de haber esperado tanto. Me arrepiento de haber permitido que me trataran así por tanto tiempo, pero no me arrepiento de haberlo cambiado. Porque esa es la verdad, no me arrepiento, ni un poco». Sé que mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay reconciliación mágica donde todos nos abrazamos y todo vuelve a ser perfecto, porque eso no existe. Las familias son complicadas, las relaciones son complicadas, y a veces la mejor manera de amarlas es desde cierta distancia. Pero si hay algo que puedo decir con certeza, estoy bien.
mejor que bien. Estoy completa. Y esa sensación, esa paz de saber que no necesito la validación de nadie más para sentirme valiosa, eso no tiene precio. Mis hijos están aprendiendo, lentamente. Están aprendiendo que su madre no es solo una madre, es una persona, con sueños, con límites, con una vida propia. Y aunque a veces todavía hay momentos incómodos, también hay momentos hermosos. Momentos donde me miran y realmente me ven, no como la mujer que los crió, sino como Abigail, como yo, y eso me basta. Así que si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, si te sientes invisible, si te sientes usada, si sientes que das y nunca recibes, déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Mereces más. Mereces ser vista, mereces ser valorada y mereces una vida que te haga feliz, no una vida que solo haga felices a los demás. Y si nadie más te lo dice hoy, déjame decírtelo yo. Estás haciendo lo mejor que puedes y eso es suficiente. Eres suficiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario, ni siquiera tu familia, ni siquiera tus hijos, porque al final del día, la única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú, y la única persona cuya opinión realmente debería importarte eres tú. Así que elige bien, elige con amor, pero sobre todo, elígete a ti. Porque si yo pude hacerlo a mis 60 años, tú también puedes. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo hayas pasado viviendo para otros. Nunca es tarde para empezar a vivir para ti. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te elijas, vas a entender lo que yo entendí. Que la vida no se trata de ser perfecta, no se trata de tener a todos contentos, se trata de ser auténtica, se trata de ser libre y se trata de mirarte al espejo al final del día y reconocer a la persona que eres. Yo ahora me reconozco y eso lo cambió todo. Gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, sé que fue dura, pero también espero que haya sido útil, que alguien en algún lugar escuche esto y sienta que no está sola, que sienta que puede hacer lo mismo. Porque sí puedes, te lo prometo. Y si nadie más te lo dice hoy, déjame decírtelo yo. Eres fuerte, eres valiosa y mereces una vida hermosa. No lo olvides. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.